Dios los bendiga, mis amados hermanos, amigos, buenas noches. Es una alegría poder saludar nuevamente, desearles en el nombre del Señor muchas bendiciones en esta noche, desearles que Dios sea edificando sus vidas, fortaleciendo cada familia, fortaleciendo cada día nuestra fe. Gracias a Dios por esta grande oportunidad que nos regalan esta noche de poder volver a estar otra vez en armonía, congregados virtualmente también, poder edificarnos, poder recibir la palabra de Dios, recibir su instrucción, su enseñanza, pero también poder orar unos por otros, poder también clamar a Dios por nuestras peticiones, por las necesidades de cada uno de nosotros. Les quiero pedir que oremos mucho por muchos hermanos que están en momentos muy difíciles de salud. Les quiero pedir especialmente en esta noche por una hija de nuestra hermana Sildana, que se encuentra muy delicada de salud. Su nombre es Beatriz. Les pido que oremos por ella para que Dios sea ayudándole, fortaleciéndole, dándole la victoria en estos tiempos difíciles. Y no solamente a ella, sino muchos más que nos han estado escribiendo, nos han estado hablando, nos han estado pidiendo oración. Hay muchas necesidades y Dios nos llama a que mostremos ese amor por nuestros hermanos, por los demás, por nuestro prójimo. Mostremos ese amor por medio de la oración. Es un bien que podemos hacer por otros. Es interceder a nuestro Dios por otros también. Y eso es parte del amor que claramente el Señor nos ha enseñado. Así que oremos por estas necesidades, que Dios sea edificándonos en esta noche con su palabra. Estaremos dando un paso más en esta doctrina preciosa de la Trinidad, acerca de la naturaleza divina de Dios. Así que pidámosle a Dios que nos bendiga y que haga su rostro resplandecer sobre nuestras vidas. Así que presentémonos. Padre, te damos las gracias en el nombre de tu Santo Hijo Jesucristo. Te agradecemos por esta oportunidad que nos da de poder estar delante de tu presencia. Gracias por esta dicha enorme que nos concede, de poder volver a estar delante de tu presencia, de poder volver a estar con nuestros hermanos virtualmente, pero Señor, en un mismo sentir, en un mismo propósito. Te pedimos, amado Dios, que sea tú edificando nuestras vidas, glorificándose en nuestras vidas, en la vida de todos aquellos que pasan momentos graves de aflicción hoy, de necesidades. Te pedimos que tú les muestres tu gloria, Señor. Sabemos que tu palabra dice que en la debilidad el poder tuyo se perfecciona. Así que cada día anhelamos ver ese poder tuyo perfeccionándose en cada una de nuestras vidas, a través de las tribulaciones, a través de las aflicciones, sabiendo que nada de lo que nos acontece es en vano. Tienes un propósito allí, amado Dios, y oramos para que tú cumplas ese propósito conforme a tu gracia, conforme a tu misericordia, conforme a tus propósitos que son buenos, que son grandes, que son extraordinarios, que no son como los nuestros. Tu palabra dice que los caminos tuyos no son nuestros caminos y que tus pensamientos no son nuestros pensamientos. Así que te pedimos, amado Dios, la fortaleza, la edificación, el consuelo para todas esas familias que pasan momentos de aflicción, para nuestros hermanos, y que no nos olvidemos de estar clamando a ti por ellos, amado Dios. Enséñanos en esta noche, ábrenos el corazón y que podamos conocerte cada día más, de acuerdo a las Escrituras, a esta revelación especial que tú nos has dado por tu gracia para que te conozcamos. La gloria del hombre es conocer a Dios y poder guardar tu palabra y poder honrarte, poder adorarte, poder saber quién eres tú para de esa manera adorarte de la manera de vida y claramente confiar de la manera correcta para que de esa manera la gracia y el poder tuyo se despliegue sobre nuestras vidas, Padre. Edifícanos en el nombre de tu Santo Hijo Jesucristo. Pedimos también la guía del Espíritu Santo en esta noche y de ahora y para siempre. Amén y amén. Qué bueno que nuevamente Dios nos permite estar acá otra vez, así que espero que nos podamos disponer en esta noche y podamos pues seguir estudiando más esta verdad acerca de Dios, que es la Trinidad. Es importante que nos preguntemos cuál es el concepto que tenemos acerca de Dios. Y lo que hemos estado, o lo que ha estado Dios últimamente haciendo es enseñándonos más acerca de Él, quién es Él. Estuvimos hablando de los atributos, ¿verdad? Y ahora estamos hablando de lo que es la persona de Dios, lo que Dios es en su esencia, su naturaleza. Y claramente llegamos a esta doctrina conocida como la Trinidad. Y quiero que hagamos un repaso breve de lo que hemos estado estudiando para que de esa manera podamos nosotros empaparnos y recordar, hacer un balance de todo lo que hemos estado estudiando acerca de esta preciosa doctrina. Y lo primero que estuvimos considerando es que la palabra Trinidad significa tres en uno, tres personas en uno, unidas, y claramente esto lo que tiene que ver con la Trinidad.
la Trinidad nos enseña, o mejor, la Biblia nos enseña que solo hay un Dios, pero que hay tres personas en Dios: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre es Dios, el Hijo, el Señor Jesucristo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Ellos son tres personas distintas, que son distinguidas claramente el uno del otro, pero a la vez claramente comparten la misma naturaleza, la misma esencia divina y se relacionan claramente el uno con el otro en un compañerismo inquebrantable. Entonces es algo claro, solamente hay un Dios, eso es lo que las Escrituras afirman, pero que hay tres personas en Dios y claramente que están perfectamente unidas, se pueden distinguir, ¿verdad? Viven en un compañerismo inquebrantable. También consideramos en el Antiguo Testamento, en Génesis, empezamos considerando acerca claramente de lo que son los nombres y las declaraciones de Dios en plural. Encontramos la palabra Elohim, la palabra de descendamos nosotros, ¿verdad? Dios dice hagamos al hombre. Esos son acciones del verbo plural y claramente también los nombres Elohim, que aparece también en plural. Eso nos muestra que claramente hay pluralidad en Dios, es decir, más de una persona en Dios. Eso es lo que estuvimos considerando también. Consideramos que el Antiguo Testamento muestra a más de una persona como Dios. Eso fue también lo que estuvimos considerando. También estuvimos considerando lo que es el significado de la palabra uno. ¿Recuerdan? La palabra Ejad, que significa unidad, unido también. Eso fue la misma palabra que está utilizada donde el Señor habla acerca de que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Este fue parte del significado que estuvimos considerando. También estuvimos considerando acerca del concepto de lo que es la palabra de Dios o el verbo de Dios y claramente respalda la doctrina de la Trinidad. Es decir, por la palabra de Dios fueron creados los cielos y la tierra y en San Juan 1.1 las escrituras dicen y aclaran que ese verbo conocido como la palabra estaba con Dios y era Dios, es una persona también allí. Entonces claramente lo que hemos estado también estudiando acerca también de la identidad del ángel de Jehová en el Antiguo Testamento, que se aparece, hay una identidad claramente con Dios. A veces se le llama a ese ángel, se le dan los atributos de Dios, o él toma claramente acciones que solamente Dios puede hacer. Y esto claramente es una de las verdades que encontramos en el Antiguo Testamento. Y también estuvimos considerando el Espíritu Santo en la Trinidad y estuvimos considerando tres aspectos de ello. Uno, que el Espíritu Santo es una persona y que también es distinta del Padre y del Hijo y que también es divina y que, según las Escrituras, es divina. También estuvimos considerando acerca del Hijo de Dios o Jesucristo en la doctrina de la Trinidad. Y también estudiamos que es una persona según las Escrituras y es distinta del Padre y el Espíritu Santo, pero al mismo tiempo es divina, o sea, es Dios. Es lo que hemos estado escudriñando hasta el día de hoy. Así que el tema de esta noche es el Padre en la Trinidad, o Dios el Padre en la Trinidad. Y vamos a estar considerando y siguiendo el mismo orden que hemos llevado hasta este día. Y vamos a considerar tres verdades acerca del Padre reveladas claramente en las Escrituras. Y vamos a considerar en primer lugar que el Padre es una persona, y en segundo lugar que el Padre es distinto del Hijo y del Espíritu Santo, y en tercer lugar que el Padre es divino, es Dios. Y eso es lo que vamos a estar desarrollando en el tema de esta noche. Así que con ayuda de Dios iniciemos. En primer lugar, el Padre es una persona. Y vamos a ver qué encontramos acerca de la personalidad del Padre. Y vamos a considerar en primer lugar atributos personales. Y vamos a considerar en Isaías 55, versículo 8 y 9. Y vamos a mirar como primer parte de estos atributos personales que Dios el Padre tiene una mente. Y hemos estado considerando claramente esos atributos personales que claramente nos muestran y nos distinguen de esa persona del Padre, y claramente encontramos varios de ellos. Los estuvimos estudiando acerca del Espíritu Santo, acerca también de la persona del Hijo. Y vamos a considerar lo que dice el texto, Isaías 55, versículo número 8. Y dice de la siguiente manera: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra,
Así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Esa es una aclaración acerca de lo que es Dios el Padre, y claramente el texto nos afirma que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Y claramente eso nos muestra que hay una mente, claramente en esta persona, tiene la capacidad de pensar, ¿verdad? Y por lo tanto esto es uno de los atributos personales que nos permiten poder ver a esa persona conocida como el Padre en esta verdad que estamos considerando y como una persona. También consideremos en segundo lugar acerca de la voluntad. Es una persona porque tiene voluntad. Y dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 18, para que veamos cómo se distingue esta persona y cómo esa persona tiene una voluntad, y por eso le podemos decir una persona. Dice Primera de Tesalonicenses capítulo número 5 versículo 18: Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y allí claramente están las dos personas de la Trinidad, pero el texto nos dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Es claro que está hablando del Padre. Esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Por qué está hablando del Padre? Porque también nos habla de Cristo, que esa es la voluntad del Padre en Cristo, por medio de Cristo también. Así que eso demuestra que el Padre tiene voluntad. Mateo 7:21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ya estuvimos considerando acerca de la persona de Cristo, ¿verdad? Y estuvimos considerando que es una persona que es distinta del Padre y del Espíritu Santo y que es divina. Y aquí nos encontramos con este Señor Jesucristo, ¿verdad? Esta segunda persona de la Trinidad, nos encontramos que Él está hablando, exhortando allí en aquel entonces, y Él está diciendo: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Él está señalando a la persona del Padre, y Él está diciendo que el Padre está en los cielos. Y eso es claramente una declaración. Pero lo que quiero que resaltemos acá es que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, que el Padre que está en los cielos, el cual el Maestro, Cristo Jesús, Dios también, Dios hecho carne, está diciendo que el Padre que está en los cielos tiene una voluntad, ¿verdad? Y esto es claramente una evidencia para poder claramente entender la personalidad del Padre. También vamos a considerar en tercer lugar que tiene conocimiento. Es otro atributo personal que nos muestra la personalidad del Padre. Tiene conocimiento. Eso está en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 20, hablando acerca de la persona del Padre. Y dice de la siguiente manera, 1 de Juan, capítulo 3, versículo 20. Pues si nuestro corazón no nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Y ahí se está refiriendo al Padre. Ya lo vamos a comprobar. Y Él sabe todas las cosas. O sea, el Padre sabe todas las cosas. Versículo 21. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y está refiriéndose a la persona del Padre. Ya les voy a decir por qué. Versículo 22. Y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Versículo 23. Y este es su mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento? Es del Padre. Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Entonces aquí nos encontramos que este Padre, conocido acá como, llamado acá, mayor que nuestro corazón, es Dios. Confianza tenemos en Dios. Claramente está refiriéndose al Padre, pero lo que quiero mostrarles es que versículo número 20 dice: pues si nuestro corazón no nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe, el Padre sabe todas las cosas. ¿Por qué es el Padre? Porque claramente más adelante, en el versículo 23, nos encontramos que el mandamiento de Él es que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. El mandamiento del Padre es que creamos en Jesucristo y confiemos en Cristo y seamos salvos. Ese es el mandamiento claramente del Padre. Así que este pasaje nos muestra que el Padre tiene conocimiento, Él sabe todas las cosas, ¿verdad? Y eso claramente nos muestra la personalidad del Padre.
También en Juan capítulo 6, versículo 29, San Juan capítulo 6, versículo 29, respondió: esta es la obra de Dios, creáis en el que Él ha enviado. Es parte de lo que consideramos que ese es el mandamiento del Padre, que creamos claramente en Cristo, en el nombre de su Hijo Jesucristo. Y aquí en versículo 29 de San Juan 6, el Señor Jesús dice: esta es la obra de Dios, que creáis, o es la obra del Padre, o la voluntad del Padre, o el mandamiento del Padre, que creamos o que creáis en el que Él ha enviado. ¿Y quién ha sido enviado? Pues la persona de Cristo. ¿Quién lo envió? El Padre, ¿verdad? Y claramente eso es la persona del Padre, claramente la que estamos estudiando. También consideremos que el Padre, en la personalidad de Él puede amar a alguien más. Y eso claramente nos da evidencia de una personalidad. Y vamos a considerar San Juan 3:16. Yo sé que todos lo sabemos. ¿Qué dice San Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. O sea, es referente cuando se usa la palabra amó Dios al mundo, está haciendo un énfasis a la persona del Padre. El Padre amó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Esa es la persona de Cristo, la que ya hemos estudiado. Para que todo aquel que en Él, que en Cristo crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que es una persona que ama, puede amar al mundo. También ama a Cristo desde la eternidad. En San Juan capítulo 17, versículo 24, San Juan capítulo 17, versículo 24, les voy a leer. El Señor está orando, está diciendo: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Y Cristo está diciéndole al Padre que el Padre lo había amado a Él antes de la fundación del mundo, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Así que el Padre es una persona porque puede ama al mundo, amó a Cristo desde antes de la fundación del mundo, desde la eternidad claramente. También ama a su pueblo o su iglesia. En San Juan 17, 22, ahí encontramos otra declaración que el Padre puede amar, y eso realmente nos muestra la personalidad de Él. En San Juan capítulo 17, versículo 22 dice: la gloria que me diste, en el mismo capítulo, la gloria que me diste yo les he dado. Está Cristo orando al Padre. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros, plural, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Nuevamente se repite: los has amado a ellos. Y otro texto, para aclarar más esto, Primera de Juan 3:1 dice lo siguiente: mirad cuál amor nos ha dado o nos ha otorgado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos, por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Y ahí se nos muestra otra vez acerca de la persona del Padre, porque ama. En 1 Juan 4:9 dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Así que cuando se usa la palabra aquí, en que Dios envió a su unigénito al mundo, está refiriéndose a la persona del Padre, pero claramente nos muestra que ama. Y también considerando otra característica, otro atributo, en este caso de la personalidad del Padre, es que Él habla, se puede comunicar. En San Juan 3:16, Mateo 3:16 y 17, es el momento del bautismo de Cristo. Y Jesús, después que fue bautizado, Él subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, ¿y qué decía? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y ahí podemos ver
oír esa voz, claramente que está aquí registrada. Jesús siendo bautizado, el Espíritu Santo viene y la voz del cielo, el cual le dice, este es mi Hijo amado, y claramente es la voz de la persona, de la primera persona de la Trinidad, conocida como Dios el Padre. También en 2 de Pedro 1, versículo 17, esto nos ayuda a aclarar un poco sobre quién es ese personaje que habló desde los cielos y dijo, este es mi Hijo amado. Dice 2 de Pedro 1, 17, el testimonio del apóstol Pedro, de lo que él vivió con Cristo. Dice, pues cuando él recibió de Dios Padre, está hablando de Cristo, cuando Cristo recibió de Dios Padre, honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. Y nosotros, dice el texto, y nosotros oímos esta voz enviada desde el cielo, cuando estábamos con él en el monte. Así que aquí se nos afirma, en pocas palabras, quién fue el que habló del cielo. Él estaba recibiendo de Dios Padre, Cristo estaba recibiendo de Dios Padre en ese momento honra y gloria, y fue enviada esa voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en él tengo. Y el testimonio del apóstol Pedro, nosotros oímos esa voz, nosotros oímos que se le habló, se escuchó esa voz, y ellos por el Espíritu Santo pueden decir que es el Padre. Dios el Padre estaba dándole honra y gloria a su Hijo, claramente Jesucristo, el cual también es Dios hecho carne. Así que esto realmente nos muestra acerca de cómo el Padre se comunica, que Él puede hablar, puede comunicarse, ¿verdad? Y esto claramente, que el Padre es una persona, se puede distinguir por varios aspectos, claramente, que son los que identifican, en este caso, una persona. Ya lo hemos hecho con el Espíritu Santo y también con la persona del Hijo, Jesucristo. Ahora consideremos, en segundo lugar, ya que hemos considerado que el Padre es una persona, según las Escrituras, ahora en segundo lugar consideremos el Padre distinto del Hijo y del Espíritu Santo. Hay una clara distinción, según las Escrituras, que el Padre es distinto del Hijo y del Espíritu Santo. Se pueden distinguir. No es que el Padre es el Hijo en cierto tiempo, no es que el Padre es el Espíritu Santo en cierto tiempo, sino que claramente son tres personas, y entre ellas el Padre, claramente que se pueden distinguir una de otra. Y así que consideremos este segundo punto, las distinciones. En primer lugar, vamos a considerar la distinción del Hijo y el Padre, que hay una distinción. Y vamos a ver algunos textos del Antiguo Testamento, entre ellos Isaías capítulo 53, versículo número 6. Todos sabemos que Isaías 53 es la profecía acerca de el sufrimiento y la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? Hemos considerado que fue menospreciado, fue rechazado, fue molido por nuestras rebeliones, ¿verdad? Pero el versículo número 6 dice de la siguiente manera: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová, fíjese bien, mas Jehová cargó en él, ¿en quién? En Cristo, es el Mesías prometido, el que se encarnó, que Dios también. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. O sea, Jehová cargó en él, en el Cristo, en el verbo hecho carne, ¿verdad? Que estaba con Dios y que es Dios. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Es una clara evidencia de que hay una distinción. Está el Padre cargando en el Hijo el pecado de todos nosotros. Hay una distinción allí. Se pueden ver dos personajes allí. Isaías 53, versículo 10, ahí en el mismo capítulo, pero más adelante, dice: con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo. Jehová quiso quebrantarlo. Recuerden que estamos hablando acerca del Mesías. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, ¿quién puso la vida como expiación por el pecado? La pregunta. Cristo, Jesucristo, el Hijo de Dios, el Verbo hecho carne. Dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Así que aquí vemos dos personas. Encontramos el Padre quiso quebrantar, en este caso a Cristo, a su Hijo. Ya lo hemos estado estudiando, y que claramente Él
Cristo puso su vida en expiación por el pecado y que va a haber linaje, va a vivir por largos días claramente, y muestra que la voluntad de Jehová va a ser prosperada en la mano, en este caso, del Mesías, de Cristo, que claramente ya lo hemos estado considerando y consideramos la personalidad de Cristo y que es distinto del Padre y del Espíritu Santo y que es divino, que las Escrituras nos hablan de su divinidad. Bien, entonces esos dos textos nos muestran claramente que hay una distinción del Hijo y el Padre, esto es Antiguo Testamento. Ahora, Filipenses capítulo 2, en el Nuevo Testamento ahora, Filipenses capítulo 2, versículo número 10, es hablando acerca del momento de la encarnación del Hijo, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo. Esto es lo que aconteció en la encarnación. El versículo número 2 dice, capítulo número 2 de Filipenses, versículo número 10, dice de la siguiente manera: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, Adonai, para gloria de Dios Padre. Así que aquí podemos ver distinciones. Jesucristo, en el nombre de Jesús, para que en Jesucristo, claramente para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Y dice a continuación, para gloria. Eso va a ser para gloria de ¿quién? De Dios Padre. Y claramente es una declaración fiel, para gloria de Dios Padre. Así que vemos dos personajes, o sea, la distinción que hay del Hijo y el Padre. En Colosenses 3:17 dice de la siguiente manera: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Así que todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Cristo, por medio de Jesús. Así que hay una distinción de lo que es la persona de Jesucristo y lo que es la persona del Padre. Dios el Padre, Dios el Hijo, claramente se puede distinguir acá. Y también, en segundo lugar, considerando este punto sobre la distinción del Padre al Hijo y al Espíritu Santo, la distinción que hay allí. En segundo lugar, consideremos el Padre distinguido del Hijo y del Espíritu Santo también. Eso lo podemos encontrar también en el Antiguo Testamento. Isaías 42, versículo 1. Isaías 42, versículo 1, encontramos aún allí en el Antiguo Testamento, como les compartí al comienzo, la Trinidad estaba ya aún revelándose en el Antiguo Testamento. Solo que es una revelación progresiva. O sea, no fue revelada completamente en el Génesis. Fue dándose a conocer a la medida que Dios estaba revelando su voluntad, dando a conocer su palabra por medio de los profetas. De tal manera que en el Nuevo Testamento tenemos una revelación más clara acerca de esta verdad de Dios, pero que de todas maneras aún sigue siendo un misterio, porque nuestra mente finita no puede claramente razonar y poder comprender plenamente a un Dios que es infinito. Así que lo único que podemos conocer acerca de Dios es lo que Él ha querido en su soberanía revelarnos en su palabra, y es lo que estamos conociendo. Así que Isaías 42, versículo 1 nos va a mostrar claramente la distinción del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice la profecía dice de la siguiente manera: he aquí mi siervo, yo lo sostendré. Está refiriéndose, he aquí mi siervo. Cuando usa la palabra mi siervo es claramente una referencia al Mesías, a Cristo, y que está hablando allí es el Padre. He aquí mi siervo, yo le sostendré. Mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. ¿No recuerdan esto como algo familiar? Leíamos hace poco que se oyó una voz del cielo que decía: este es mi hijo amado, ¿verdad? En él tengo complacencia. Y es una clara afirmación, una clara evidencia del Padre que está hablando allí diciendo: he aquí mi siervo, refiriéndose al Mesías, yo lo sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. Y dice a continuación: he puesto sobre él mi espíritu, he puesto sobre él, sobre mi siervo, que claramente es el Mesías, he puesto sobre él mi espíritu. ¿Cuál espíritu? El Espíritu Santo, claramente. Eso aconteció allí en el bautismo. Y él traerá justicia a las naciones. Aquí podemos ver claramente la distinción de las tres personas de la Trinidad.
aquel siervo que es Cristo, el verbo, y aquel que lo va a sostener, claramente es el Padre, y él dice, he puesto sobre él mi espíritu y él va a traer justicia. Y eso claramente nos muestra la distinción del Padre, del Hijo y en este caso del Espíritu Santo. También en Isaías capítulo 61, versículo 1. Isaías capítulo número 61, versículo 1, es una declaración acerca del Mesías, es decir, el Mesías está hablando allí, porque eso fue también lo que aconteció cuando Cristo tomó allí en Nazaret, se le dio el libro para estudiarlo y leyó este mismo pasaje. Isaías 61, versículo 1, dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Es referente al Mesías, está diciendo de esta manera, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Y entonces, cuando Cristo se le dio allí, en Lucas, según esa referencia, se le da el libro allí al Señor, y él lee este pasaje, y él dice lo mismo, el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí. Cuando él terminó de leerlo, él le dijo a aquellos allí reunidos, él les dijo, esta escritura se ha cumplido exactamente hoy delante de vosotros. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo había venido sobre Cristo, había sido ungido por el Padre, había sido ungido por Jehová, y había sido enviado a predicar las buenas nuevas, había sido enviado a vendar a los quebrantados de corazón y a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar también el año de la buena voluntad de Dios y el día de la venganza también. Entonces, claramente es una declaración firme, claramente nos muestra la Trinidad allí y la distinción claramente en las tres personas de la Trinidad, como el Padre, como el Hijo y el Espíritu Santo. Podemos verlos allí, podemos distinguirlos en este texto de Isaías 61, versículo 1. Y ahora vamos a considerar también en San Juan 15, 26, ya en el Nuevo Testamento, y claramente ya lo hemos estado considerando en las enseñanzas pasadas, pero San Juan 15, 26 dice de la siguiente manera. Jesús está orando al Padre y dice de la siguiente manera, y aún en este momento está hablando con los discípulos. En San Juan 15, 26 dice, pero cuando venga el Consolador, es lo que el Señor está dándole a conocer a sus discípulos, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Entonces allí está Cristo hablando, que va a venir el Consolador, que es el Espíritu Santo, el cual iba él a enviar del Padre. Así que vemos ahí la persona del Padre, es el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, y el Espíritu de verdad va a dar testimonio acerca de Cristo. El Espíritu va a dar testimonio, va a testificar, y es lo que ha hecho a lo largo del tiempo, a lo largo después de venir en Pentecostés, es dar testimonio acerca de Cristo. Fue enviado por el Padre. Así que aquí claramente podemos ver la distinción, el Consolador, Cristo mismo, el Padre también, el Espíritu allí también. Podemos claramente darnos cuenta de ello. En 1 de Pedro 1, versículo 1, dice de la siguiente manera. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1, dice de la siguiente manera. Pedro, siervo de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Así que en la salutación del apóstol Pedro está diciendo, hablando de aquellos que habían sido expatriados, que estaban en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, él está diciendo elegidos según la presencia de Dios Padre. Después pasa a decir en santificación del Espíritu, frente al Espíritu Santo. Y después dice, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Allí claramente hay una distinción. Dios Padre, Espíritu y con la sangre de Jesucristo. Hay una distinción claramente de las personas de la Trinidad. Hechos capítulo 2, versículo 32. Hechos capítulo 2, versículo número 32. Y dice de la siguiente manera. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos somos
todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios, el Padre, y habiendo recibido del Padre la promesa de ¿qué? Del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Esta fue la parte de la predicación, el primer sermón que el apóstol Pedro predicó. Y allí está afirmando que Jesucristo fue exaltado por Dios, fue resucitado por Dios primeramente, y que fue exaltado por la diestra de Dios, y que habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, claramente, por eso era que estaba aconteciendo aquello, que claramente las personas allí en aquel entonces estaban sorprendidos. Así que podemos ver al Jesucristo resucitado por el Padre y claramente al Espíritu Santo, las tres personas allí que se pueden claramente distinguir. Entonces todo esto y mucho más, claramente mucha más evidencia, he escogido esto para mostrarles esta verdad. Ahora, en tercer lugar, el Padre es divino, es Dios, y vamos a considerar varias evidencias. En primer lugar, que hay declaraciones directas de su deidad. Hay declaraciones en las Escrituras que son directas acerca de la deidad del Padre. Ya lo leíamos hace poco. Lo leíamos ahí en Primera de Pedro, donde dice, elegidos según la presencia de Dios Padre. Es una declaración directa acerca del Padre como Dios. Pero leamos Primera de Pedro 1:3. Bendito sea, le voy a leer, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Así que aquí se habla, bendito sea, ¿quién? El Dios y Padre. Y eso claramente es una declaración directa acerca de la persona del Padre, como Dios. En Filemón 1:3, el apóstol Pablo que escribe esa carta dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Así que el Padre, declaración directa de que es divino, Dios. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En Tito 1:4 dice, a Tito, verdadero hijo de la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Hay dos personas, pero se refiere al Padre como Dios Padre. En Hechos capítulo 2, ya lo leíamos, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos, así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre, claramente la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís, otra declaración acerca de la deidad del Padre directa. Apocalipsis capítulo 1, versículo 5, Apocalipsis capítulo 1, versículo 5, dice de la siguiente manera, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Así que aquí hay una exaltación a Cristo que solamente se le debe dar a Dios. Y claramente hay una declaración de la obra de Cristo de salvación, de redención, el cual nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Así que esta es una declaración directa acerca de la deidad del Padre. En 2 de Juan 1:3, sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad, en amor. En San Juan 6:27 dice de la siguiente manera, Cristo está exhortando a los judíos y les dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Porque a este señaló o escogió Dios el Padre. Es una declaración directa acerca de la deidad del Padre. También ahí en 2 de Pedro 1:16, ya lo leíamos, pero quiero volverlo a repetir. 2 de Pedro 1:16, porque nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía,
Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y es la declaración, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada esa magnífica voz de esa gloria. Así que aquí hay una declaración directa de la deidad del Padre, Dios el Padre. También, ya para finalizar esta parte, Juan capítulo número 20, versículo 17, después de la resurrección de Cristo, él dice de la siguiente manera: Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Otra declaración directa acerca de la deidad de el Padre. Y bien, mis amados hermanos, el tiempo se nos está yendo claramente, pero hay mucho más evidencia de la deidad del Padre, como también los atributos incomunicables que también los podemos encontrar y se los voy a leer rápidamente. Así que, en primer lugar, la omnipotencia es uno de los atributos que claramente se atribuyen al Padre. Por ejemplo, en Mateo 19, versículo 26, mirando lo que Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Es una declaración de la omnipotencia del Padre. También la omnipresencia es otro de los atributos que claramente podemos ver en Mateo 6, versículo 4, cuando el Señor dijo, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, o sea, el Padre ve en lo secreto, es omnipresente, te recompensará en público. Así que eso claramente nos muestra la omnipresencia de Dios, pero no solamente la omnipresencia del Padre, sino también la omnisciencia. Y ahí en el capítulo 6 de Mateo, les voy a leer, versículos 6 al 8, dice, mas tú cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en el secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no hay vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por sus palabrerías serán oídos. No os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe que de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Así que el Padre sabe qué cosas necesitan, así que eso tiene que ver con la omnisciencia. Él conoce, Él sabe, y eso claramente es un atributo incomunicable. Recuerden que los atributos incomunicables son aquellos que solamente Dios los puede tener. Solamente Dios los puede tener, nadie más. El que los tenga es divino. Solamente puede ser divino. Así que solamente el Dios Trino los posee. Así que esos son atributos incomunicables también. Encontramos muchos más de ellos claramente a lo largo de las Escrituras, como la veracidad del Padre, la justicia y claramente cantidades, ¿verdad? Cada persona de la Trinidad tiene los mismos atributos, comparten los mismos atributos. Y también quiero decirles que esta persona del Padre recibe y hace solo lo que Dios puede hacer, solamente lo que Dios puede hacer. Y entre ellas, el Padre recibe adoración, que acuérdense que solamente Dios puede recibir. Y dice en San Juan 4, versículo 23, se lo leo, San Juan 4, 23, dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Así que llamados a adorar al Padre en espíritu y en verdad. Solamente puede ser divino. También da mandamientos, da ordenanzas, más para que el mundo conozca, San Juan 14:31, más para que el mundo conozca que amo al Padre y que como el Padre me mandó, así hago, levantados vamos de aquí. Así que el Padre da mandamientos. Perdona pecados también. Mateo 6, versículo 14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y claramente es creador, es uno de los creadores claramente del universo. El Dios el Padre claramente es a quien se le adjudica la creación como tal, pero claramente hemos visto que por medio de Cristo fue creado en este caso el universo, y claramente la acción del Espíritu Santo que estuvo allí, según lo encontramos en Génesis capítulo 1, versículo 2 allí. Así que esto es una evidencia clara de la creación del Padre. Encontramos un texto en 1 Corintios 8, versículo 6, que dice de la siguiente manera: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios
el Padre, del cual proceden todas las cosas, es decir, provienen del Padre. Y nosotros somos, nosotros somos para Él. Y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Así que todas las cosas. Así que allí podemos ver que es creador. También es el que cuida y sustenta la vida. Según las Escrituras, Mateo 6:26, mirad las aves de los cielos o del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Así que eso es otra evidencia. Y claramente es mucha más evidencia que nos muestra claramente la deidad de esta persona del Padre. Claramente es lo que hemos estado distinguiendo. Tanto al Espíritu Santo, tanto como la persona de Cristo o el Hijo de Dios, y también en esta noche la persona del Padre. Así que toda esta evidencia nos muestra que hay otra persona en la divinidad, que claramente es conocida como el Padre, que claramente es divino, es una persona divina, y claramente se puede distinguir claramente de lo que es el Hijo y del Espíritu Santo. Todo esto que hemos estado estudiando es para aclarar que esta verdad de la Trinidad claramente es bíblica. Dios en tres personas claramente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre Dios, el Hijo, el Señor Jesucristo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Ellos son tres personas distintas que son distinguidas claramente el uno del otro, pero a la vez comparten la misma naturaleza o esencia divina y claramente se relacionan, están completamente unidos en un compañerismo inquebrantable. Así que eso es parte de lo que necesitamos considerar de acuerdo a las Escrituras, porque es el testimonio que tenemos de las Escrituras. Hay un solo Dios, pero este único Dios existe en tres personas distintas claramente, pero que están completamente unidas, poseen la misma esencia y naturaleza plena. Ese es el testimonio de las Escrituras en cuanto a la Trinidad, en cuanto a Dios, que Dios es en sí. Y esto es muy importante saberlo porque el no tener un conocimiento claro de esta revelación acerca de Dios, de la Trinidad, van a haber muchos problemas a la medida que estudiamos otras doctrinas, como por ejemplo la salvación. Nos encontramos con que en la salvación la Escritura nos muestra que hay una elección, que el Padre ha elegido y que ha dado a Jesucristo, y que Cristo vino y dio la vida por pecadores, después que el Espíritu Santo viene y es el que convence de pecado, el que regenera, el que da la fe, ¿verdad? Y claramente necesitamos ese concepto claro de la Trinidad para poder entender claramente la obra que Dios ha llevado a cabo por medio de lo que es la redención, la salvación. Aún vemos también en la creación que las tres personas de la Trinidad están involucradas completamente, y en todas las demás acciones y planes y propósitos, el Dios Trino está completamente involucrado en cada parte, y cada uno de los miembros de la Trinidad actúan o hacen o llevan a cabo diferentes roles, ¿verdad? Y por ejemplo, algo que quiero decirles ya para terminar es que todos sabemos que Dios creó al hombre y a la mujer a imagen y semejanza de Dios. Y eso quiere decir que el hombre y la mujer tienen el mismo valor y la misma dignidad delante de Dios. Pero si miramos las Escrituras, nos damos cuenta que Dios le dio a cada persona, en este caso al hombre y a la mujer, le dio diferentes roles. Pero el hecho de que ellos tengan diferentes roles no los hace más con dignidad que la otra persona. Encontramos, por ejemplo, que el rol de la mujer es someterse al esposo. El esposo fue creado para que tuviese la autoridad, para que dirigiera la casa en amor, cuidara, y claramente que la mujer fuera sumisa, respetara la autoridad, se sometiera a su esposo, ¿verdad? Y eso lo encontramos en las Escrituras. Pero el hecho de que ella haga, en este caso, diferentes, o que tenga un diferente rol, que no sea de la autoridad, eso no significa que claramente ella, o la mujer en este caso, es menos o con menos valor que el hombre. Ellos tienen la misma dignidad, son iguales delante de Dios, poseen la misma dignidad, fueron creados a imagen y semejanza de Dios, sin embargo tienen diferentes roles, se pueden distinguir claramente y podemos ver ciertas diferencias y claramente actividades que son llevadas a cabo en ellas. Esto para mostrar que claramente hay una cierta conexión en lo que Dios es,
el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son totalmente iguales, pero cuando vemos el aspecto de la redención, vemos que el Hijo se somete en cierta manera al Padre, a la voluntad del Padre, y después el Espíritu Santo es enviado por el Padre y el Hijo, y muchas personas dicen así, pero si ellos son iguales, ¿por qué el Hijo se sometió al Padre? ¿Por qué hizo esto? ¿Y por qué el Espíritu Santo se somete al Hijo y al Padre? ¿Por qué es enviado? Y claramente es debido a la obra llevada a cabo, pero claramente esto muestra que hay una igualdad en su deidad y por lo tanto no es que uno sea más que el otro, todos tienen el mismo valor. Claramente, aunque para la salvación hayan tenido que de alguna manera su aspecto claramente, pero eso no les quita claramente la dignidad que cada persona tiene en la esencia divina, así como el hecho de que el hombre y la mujer tengan diferentes roles, pero el mismo valor, la misma dignidad delante de Dios. Así que Dios los bendiga, mis hermanos. Seguiremos estudiando. Uno de los temas que vamos a tocar al próximo enseñanza, si Dios permite, es que vamos a hablar un poco sobre el plan de la redención, el plan de Dios para salvación a la humanidad. Y claramente esto que hemos estudiado acerca de la Trinidad nos va a dar un enfoque y nos va a permitir poder ver con más claridad claramente esta verdad o este plan soberano de Dios para salvación que aconteció antes de que el mundo fuese, es decir, en la eternidad. Así que les espero y que Dios nos siga dando sabiduría para conocer a Él, conocer su plan, su obra, lo que Él ha querido revelarnos en su palabra, para la gloria de Dios y para nuestra edificación y salvación. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias en esta noche por habernos dado este momento precioso para estudiar una vez más tu palabra, para recibir el testimonio de las Escrituras, la revelación profética más segura, a la cual hacemos bien de estar atentos como una antorcha que alumbra un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Gracias porque nos recuerdas acerca de esta verdad bíblica sobre la Trinidad, sobre el Dios, sobre lo que Dios es, sobre la esencia divina en un solo Dios, que existen tres personas distintas que poseen la misma naturaleza y esencia divina, que están completamente unidos, pero se pueden distinguir una de otra. Señor, que es el testimonio que tenemos y te pedimos que nos permita poder entender y conocer cada día esas verdades. También sabemos que este es un misterio, que por lo tanto no vamos a poder entenderlo con claridad. Habrá momentos donde claramente no podemos llegar, nuestra mente finita no puede llegar a poder comprender en plenitud a lo que tú eres, pero te pedimos que nos permitas poder, amado Dios, tener una convicción clara en aquello que tú nos has revelado. Claramente encontramos en tu palabra y aunque hoy no entendamos y quizás nunca lo podemos entender todo por causa de lo que tú eres, de lo magnífico que eres, de lo inescrutable que eres, amado Dios, es solamente esto, como dice en Job, son los bordes de tus caminos. Por lo tanto, Señor, permítanos ser humildes y aceptar lo que tú has querido revelarnos y saber que hay cosas secretas que solamente le pertenecen a Jehová y las reveladas son para nosotros, para nuestros hijos, para que las guardemos, para que creamos en ellas, para que te honremos. Lo que sí nos muestra todo esto es que tú eres grande, extraordinario, que tú eres inalcanzable, Señor, que no podemos conocerlo en plenitud, Señor. Por lo tanto, no podemos hacer otra cosa más que rendirnos ante tu grandiosa soberanía, amado Dios, y admirarte y que todo esto claramente controle nuestras mentes y claramente domine nuestra vida y nos lleva a una adoración, porque si quizás pudiéramos entenderte todo, no sería lo que eres, amado Dios. Te pedimos que nos guardes en esta noche y nos permita poder seguir aprendiendo de tu palabra, conociendo también el plan de redención, de salvación. Y también, Señor, yo te pido que tú obres en la salud de Beatriz, de la hija de nuestra hermana Sildana, que se encuentra muy delicada de salud. Te pedimos por ella. Te pedimos que tú le la victoria en esta aflicción. Te pedimos que tú le la fe, la confianza, el perdón, la ayuda, la bondad para con ella, para con su familia. Señor, sabemos que como leíamos hoy, para Dios no hay nada imposible. Amado Dios Trino, todo lo puedes hacer. Tú eres el dador de la vida, tú eres el creador. Por lo tanto, la vida nuestra está en tus manos y el poder para fortalecer, para restaurar, oh Dios mío. Así que te pedimos por ello y por todos los demás que nos han estado escribiendo, por todos los demás hermanos en los diferentes lugares. Glorifícate en ellos y fortalece también nuestras vidas. En Cristo Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Pedimos
la bendición soberana del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Hermanos, que Dios les bendiga, tengan buena noche. El domingo, si Dios permite, habrá predicación en la mañana y en la tarde, a las 5 de la tarde, habrá también enseñanza. Que Dios les bendiga y les esperamos. Dios les guarde.